Los montes Apalaches susurran secretos que se burlan de la lógica. Luces fantasmales, criaturas que desafían toda descripción, desapariciones sin huella. Hoy nos adentraremos en el corazón de estas montañas para desenterrar los 10 misterios más escalofriantes jamás contados. Bienvenidos al abismo. Esto es Más allá del sendero. 10 relatos sobrenaturales de los Apalaches. Sombras y luces fantasmales en los Apalaches. Desde tiempos inmemoriales, los Apalaches han sido testigos de destellos y sombras misteriosas que danzan en senderos olvidados, desconcertando a quienes se atreven a aventurarse solos. Estas luces fantasmas, como las llaman algunos, parecen moverse con una inteligencia propia, guiando a los caminantes hacia lo desconocido, o desvaneciéndose en el aire justo cuando alguien intenta acercarse. Pastores, cazadores y exploradores del siglo XIX ya hablaban de encuentros con estas esferas luminosas que bailaban en noches sin luna. Los testigos describen colores cambiantes, azul, rojo y blanco, parpadeando en secuencias que recuerdan un lenguaje ancestral, un código indescifrable. La ciencia moderna ha intentado explicarlas como gases fosfóricos o ilusiones ópticas, pero los relatos centenarios desmienten la electricidad. Pero no solo son luces, también hay historias de sombras que se deslizan por los senderos, figuras humanoides oscuras y sin rostro que se mueven con una rapidez sobrenatural, dejando a su paso un frío gélido y un miedo paralizante. Algunos creen que son espíritus de mineros caídos, otros viajeros perdidos en la inmensidad de la montaña. Lo cierto es que hasta hoy, montañistas y senderistas siguen reportando estas presencias invisibles que parecen vigilar desde la oscuridad en un silencio sepulcral. El folclore cherokee habla de seres luminosos que custodian los bosques, apariciones que advierten a los humanos de peligros ocultos. ¿Son advertencias espirituales, ecos de tragedias pasadas o fenómenos naturales aún sin explicación? En los Apalaches, la frontera entre la ciencia y el misterio se difumina cada noche más. La Dama de los Huesos, Bone Lady. En las narraciones más ancestrales de los Apalaches del norte, se cuenta la historia de una aparición espectral conocida como la Bone Lady o Dama de los Huesos. Se trata de una figura temida, especialmente durante los inviernos crudos. Descrita como una mujer alta, cubierta por restos óseos que tintinean lúgubremente a cada paso. Se manifiesta en senderos remotos y aldeas solitarias, sembrando el pánico entre quienes tienen la desgracia de verla. Viajeros de la época colonial ya hablaban de escuchar lamentos prolongados, seguidos de un sonido metálico, como huesos entrechocando, antes de que esta extraña mujer emergiera lentamente de la niebla. El mito sugiere que la Bone Lady se aparece a aquellos que están a punto de encontrar su fin en la montaña, un presagio de tragedias inminentes del que no hay escapatoria. Algunos cazadores relatan haberla visto a lo lejos, una figura que se desvanecía entre los árboles, dejando tras de sí un frío natural que calaba hasta los huesos, incluso bajo capas de abrigo. Otros afirman haber encontrado huellas extrañas en la nieve, marcas circulares como si algo arrastrara huesos, sin rastro alguno de pisadas humanas, lo que solo profundiza el enigma. El folclore local vincula a esta entidad con los espíritus de mujeres marginadas, acusadas de brujería y condenadas a vagar eternamente como espectros vengativos por las montañas. Investigadores paranormales han intentado captar su presencia, instalando grabadoras en zonas aisladas. En varias ocasiones se han registrado crujidos óseos y voces femeninas en lenguas desconocidas. Aunque muchos tildan estas historias de meras supersticiones rurales, el temor a la Bone Lady persiste, transmitido de generación en generación como una advertencia para aquellos que subestimar la soledad invernal. Entre la superstición y la leyenda, la Dama de los Huesos sigue siendo uno de los espectros más inquietantes de los Apalaches, un símbolo del miedo a la muerte en la más profunda soledad. Criaturas del sendero Apalache.
El Sendero Apalache, uno de los caminos de largo recorrido más extensos del mundo, esconde secretos perturbadores. Numerosos caminantes han reportado encuentros con extrañas criaturas humanoides en sus secciones más remotas, lejos de cualquier rastro de civilización. Los relatos describen figuras deformes, significativamente más altas que un hombre promedio, con ojos brillantes que observan en silencio desde los matorrales, para luego desaparecer en cuestión de segundos cuando alguien intenta acercarse. Algunos testigos aseguran haber escuchado ruidos inusuales, pasos pesados, gruñidos guturales y respiraciones potentes en noches donde no había otro ser humano en kilómetros a la redonda. Otros cuentan haber visto seres híbridos que evocan experimentos fallidos, cuerpos humanos con proporciones alteradas, movimientos antinaturales, como si hubieran escapado de laboratorios secretos ocultos en la montaña. Las teorías conspirativas señalan a instalaciones militares cercanas, sugiriendo que estas criaturas podrían ser experimentos genéticos o soldados biotecnológicos que lograron escapar y quedaron atrapados en los bosques. Sin embargo, el folclore cherokee también narra la existencia de hombres salvajes que habitaban cuevas apartados de la humanidad, seres que atacaban a los viajeros y se alimentaban de animales cazados. Montañistas afirman haber visto fogatas misteriosas en lugares inaccesibles. Al acercarse, no encontraron rastros humanos, solo huesos calcinados y extrañas marcas en la tierra. Con el tiempo, varios excursionistas han desaparecido misteriosamente en este sendero. Aunque las autoridades suelen explicar estos casos como extravíos comunes, muchos creen que estas criaturas son las responsables. Incluso hay informes de excursionistas que despertaron con profundos arañazos en la piel tras sentir miradas penetrantes durante la noche, como si algo los hubiera acechado mientras dormían. Bestias salvajes, experimentos secretos o leyendas indígenas. Las criaturas del Sendero Apalache siguen siendo una advertencia viva para quienes se adentran en la edad de estas montañas. El Triángulo de Bennington. En Vermont, en la región norte de los Apalaches, existe un área conocida como el Triángulo de Bennington, infame por una serie de desapariciones inexplicables entre 1945 y 1950. Esta área abarca densos bosques, colinas escarpadas y parte del sendero Long Trail. Ahí varias personas se esfumaron, sin dejar el más mínimo rastro, a pesar de exhaustivas operaciones de búsqueda y rescate. Una de las primeras desapariciones fue la de Mitty Rivers, un experimentado guía de 74 años que conocía el terreno a la perfección. Simplemente desapareció mientras lideraba un grupo de cazadores. Luego, en 1946, la estudiante Paula Weldon, de 18 años, se desvaneció mientras caminaba sola por el sendero. Nunca se encontró evidencia de su paradero. En los años siguientes, otras personas, incluido un veterano y un niño, desaparecieron en circunstancias igualmente extrañas. Jamás se hallaron cuerpos ni objetos personales significativos. Los habitantes del área comenzaron a hablar de un portal en los bosques, un lugar donde la gente se desmaterializa, como si fuera absorbida por otra dimensión. Testigos mencionaron luces extrañas y sonidos metálicos en las noches posteriores a las desapariciones, alimentando la idea de actividad paranormal o incluso extraterrestre. Investigadores modernos sugieren explicaciones naturales como caídas en cavernas, ataques de animales o hipotermia, pero ninguna teoría logra explicar la ausencia total de cuerpos o rastros de lucha. El misterio del Triángulo de Bennington ha transformado el área en un imán para entusiastas de lo paranormal, quienes lo comparan con un triángulo de las Bermudas. Aún hoy, las desapariciones continúan siendo un enigma, un recordatorio de que los Apalaches ocultan rincones donde la lógica y la realidad parecen perder su lugar. Los Nunneji, la gente inmortal. Según la tradición cherokee, los Nunneji son seres inmortales que habitan montañas y cuevas ocultas en los Apalaches, conviviendo en secreto con aquellos que se aventuran en sus dominios. Estos seres son descritos como altos, luminosos y de una belleza etérea, capaces de aparecer y desaparecer a voluntad. Su presencia suele ir acompañada de cánticos melodiosos, el suave redoble de tambores y luces misteriosas. A diferencia de otros espíritus temidos, los Nunneji son considerados protectores. Los relatos ancestrales cuentan cómo ayudaron a guiar a guerreros perdidos y a salvar aldeas en tiempos de hambruna. Sin embargo, también se dice que invitan a algunos humanos a entrar en sus mundos subterráneos,
de los cuales nunca regresan, atrapados en una eternidad paralela. Varios testigos afirman haber escuchado música extraña en montañas desiertas. Al intentar acercarse, el sonido se aleja, como si los guiara hacia un lugar inaccesible. En cuevas de Carolina del Norte y Georgia, exploradores han encontrado símbolos desconocidos y restos ceremoniales, considerados posibles vestigios de los invisibles hogares de los Nunneji. Algunos montañistas cuentan haber visto figuras luminosas que los vigilaban desde la distancia. El Tribunal del Diablo en White Mountain, en Carolina del Norte, sobre un acantilado imponente, se alza un sitio conocido como Devil's Courthouse, el Tribunal del Diablo, famoso por las leyendas que lo señalan como el lugar de juicio del mismísimo Señor de las Tinieblas. El lugar es una caverna oculta bajo la montaña, rodeada de ecos profundos. Los pueblos Cherokee aseguraban que ahí habitaban espíritus oscuros que ejecutaban juicios invisibles. Cazadores y excursionistas han reportado escuchar cánticos guturales, voces incorpóreas y el retumbar de tambores ocultos en noches donde la montaña permanece desierta. Algunos testigos narran haber visto figuras sombrías dentro de la cueva, con formas humanas deformadas, reunidas en círculo como si asistieran a un tribunal sobrenatural. Investigadores paranormales han grabado sonidos similares a coros y aullidos provenientes de la caverna, aunque al entrar solo encuentran un silencio absoluto y paredes rocosas. El folclore local advierte que quien se acerque demasiado al tribunal puede perder su alma o enloquecer, escuchando voces que le acusan de pecados pasados. Los lugareños recomiendan encarecidamente no visitar la montaña de noche, pues creen que el diablo aún convoca a sus espíritus en ese lugar para deliberar sobre la humanidad. Algunos excursionistas cuentan haber sentido manos invisibles empujándolos al borde del acantilado, acompañadas de risas graves que se desvanecieron en el viento. Aunque el sitio es hoy un mirador turístico, la atmósfera inquietante persiste y muchos visitantes aseguran salir con un peso emocional difícil de describir. ¿Es solo un eco de leyendas Cherokee o realmente un lugar donde fuerzas ocultas celebran juicios? Devil's Courthouse sigue siendo uno de los rincones más inquietantes de los Apalaches.